Damos gracias al Señor por poder estar aquí. A pesar que el día es frío, es hermoso. Hoy día tuvimos sol. Habíamos tenido bastante lluvia, pero hoy día había sol y eso es bueno. Gracias a Dios porque Él permite que podamos disfrutar de buenos días también, a pesar que el clima aquí donde vivimos es extremo. Es el lugar donde hemos decidido morar y estar, nos da un clima extremo. Pero ¿por qué no ser agradecidos de lo que el Señor nos permite y nos da? Siempre tenemos que estar contentos. Y seguimos hablando del Salmo 1. Yo creo que ya no sabemos el Salmo 1 de memoria, todos nosotros. Y la semana pasada el hermano Félix nos explicaba entre los malos, las distintas variedades que hay. Y hoy día a mí me toca seguir con el mismo capítulo y seguir hablando de quiénes son los malos y qué es lo que hacen. Pero muchas de las cosas, cuando nosotros nos sentimos juzgados, o si usted está en una corte, hay alguien que está peleando algo, digámoslo así, justo y alguien que está injustamente ahí. Quizás un ladrón está siendo formalizado y el juez le dice: tú eres ladrón y vas a ir a la cárcel. Entonces, ¿usted ha visto la actitud de esas personas? ¿Tienden a levantar la cabeza o tienden muchas veces a estar con la cabeza agachada? O cuando uno descubre a su hijo haciendo alguna maldad, le dice: mírame a los ojos, ¿cierto? Porque quiere que lo mire directamente porque está haciendo realmente algo malo. Cuando las personas son malas, no pueden ni siquiera levantar la mirada. Cuando están en un juicio también. Hay algunos altivos que, ¿y qué pasó? También los hay, pero son malos. Y vamos a seguir hablando de esto. Leamos el Salmo 1, todos juntos, y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el ramo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¡Wow! Porque el Señor conoce el camino de los buenos y de los malos. Pero quiero que reflexionemos en el versículo 5. Sabemos que este es un salmo y podemos decir que esta es una poesía que se escribió hace mucho tiempo, pero esta poesía fue escrita para personas que creen en Dios, que siguen a Dios, puedan encontrar el camino o la dirección, cómo guiarse a hacer lo bueno. ¿Cómo voy a ser bienaventurado de lo que está diciendo esta poesía? De tal manera. Y nos da el ejemplo de los que son bienaventurados y nos da el ejemplo de la obra también de los malos. Pero quiero enfocarme en el versículo 5 y dice: por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué significa no se levantarán los malos en el juicio? ¡Wow! Es como le decía, cuando alguien es descubierto ni siquiera puede levantar la mirada. Cuando estemos delante de Dios, ¿qué vamos a decir? Señor, yo creo en Jesús, yo fui salvado y redimido por la sangre de Cristo, es lo que yo he. Pero igual va a salir una lista larga de todas las cosas que yo he hecho. Y quiero que vayamos y entendamos que en algún momento de este va a haber un juicio para toda persona.
La primera parte de este versículo presenta la idea de que los malos o aquellos que viven en pecado no tendrán lugar en el juicio final. Ni siquiera podrán hablar, ni siquiera podrán decir absolutamente nada porque realmente son culpables. Pero ¿quiénes son estas personas? Hebreos 9:27 nos ayuda a entender y dice: y de tal manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Cada persona va a pasar por esto. Bueno, si no viene Cristo antes. Exactamente. Pero todos vamos a pasar por esto y vamos a tener que dar una cuenta. Si nos pudiéramos recordar el razonamiento de nosotros, ¿desde qué edad viene? 5, 7 años, por ahí empezamos ya a razonar y a ver quiénes son las personas. Desde chiquititos conocemos a la mamá y al papá, pero el razonamiento, desde que nos podemos dar cuenta que estamos haciendo algo malo, eso es desde pequeñitos. Pero realmente cuando lo logramos entender, viene un poco más adelante. Sabemos que son malos, pero realmente el poder entender, yo hice lo malo. Porque muchas veces en los niños lo que habla es el egoísmo, la envidia, yo quiero esto, yo quiero esto otro. Pero realmente quizás no está el poder hacerle daño al otro, sino que su mismo egoísmo hace la acción y provoca eso. Pero ya cuando somos más grandes, ya lo hacemos con una intención. Lo siento. Yo lo siento. Entonces, el juicio es el momento en que donde Dios juzgará a todas las personas. ¿Usted cree esto? ¿Que Dios va a juzgar a todas las personas? Sean buenas o sean malas sus obras, Dios va a juzgar a cada persona en este planeta. Y Apocalipsis 20, del 12 al 13, nos ayuda a entender aquí. Juan está teniendo una visión y nos empieza a mostrar qué es lo que va a pasar y nos da señales de lo que va a pasar en ese momento. Y dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregó los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¡Wow! Imagínense, nadie que haya nacido en esta tierra va a dejar de ser juzgado. Se haya perdido esa persona o haya muerto en el fondo del mar, ¿qué va a hacer el mar? El mar va a devolver a todos. La muerte los va a devolver a todos. ¿Para qué? Para ser juzgados. Y ahí podemos entender lo que dice Hebreos. Vamos a morir una sola vez y de ahí el juicio. Y nos ayuda a entender que todos vamos a pasar, como dice el capítulo 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Pero ¿por qué quiero que vayamos paso a paso? Para poder entender que va a haber un juicio en algún momento que Dios establezca. Y nosotros, cada persona va a estar ahí, sea buena o sea mala. Pero ¿saben? El juicio también determina. Yo sé que soy salvo, pero ahí se me va a decir realmente, ¿eres salvo? O no eres salvo. Eso lo va a determinar ese momento. No quiero este juego de palabras, pero ahí realmente voy a estar y el Señor me va a recibir. Yo sé lo que he creído. Cada uno tiene que tener la convicción en lo que ha creído. Por lo tanto, en ese momento es donde Dios nos va a decir, eres salvo, pasa, o no eres salvo.
estaba Jesús hablándole a los fariseos y les dice que van a ser juzgados aún por todo lo que digan. Y quiero que vayan conmigo y me acompañen a Mateo 12. Y vamos a leer del 33. Y dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el árbol por su fruto es conocido. Y les dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, de lo bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¡Wow! El Salmo se refiere a que seamos árboles que demos buen fruto. Aquí está hablando del árbol malo, del árbol bueno, del corazón, de lo que sale de nuestro corazón. Y nos está diciendo, pero también nos dice que el bueno saca para dar lo bueno y el malo saca para dar lo malo. Y se lo está diciendo a personas que saben la palabra de Dios, que han conocido la palabra de Dios, y les dice generación de víboras. No le está hablando a personas que no hayan estudiado en ese momento los primeros 5 libros de la Biblia. Se los sabían de memoria y los tenían grabados en su cabeza. Pero realmente les dice: ustedes son malos porque hablan lo bueno, pero hacen lo malo. ¡Wow! Y les dice: por todo lo que hagan, ¿qué va a pasar? En el día de juicio va a salir. Pero esto me pone a pensar en mi ejemplo, en lo que yo soy. ¿Han salido palabras malas de mí? Y muchas veces podría decir, sí, pero saben, hay una cosa que se llama arrepentimiento. Y es lo que tenemos que tener los cristianos presentes, que nos podemos arrepentir y pedirle perdón al Señor por todo lo malo que hemos podido decir en algún momento. Y Romanos 2 nos ayuda a entender aún mejor la idea. Y dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, que quiera que seas tú que juzgas, pues lo que juzga a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escapares del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, y ignoráis que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que con sus contenciones y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación, angustia sobre todo ser humano,
que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, el judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¡Wow! Imagínense, aquí nos resume y nos da la paga a cada acto que nosotros podamos hacer. Y nos está diciendo a los que realmente tienen el arrepentimiento, porque la bondad del Señor se presenta para que nosotros nos podamos arrepentir y podamos tomar la decisión de poder decir, sí, me arrepiento. Pero hay personas que no lo hacen. Hay personas que toda su vida han vivido de una manera y quieren seguir viviendo de esa manera. Pero ahí está. Por eso, el juicio también determina la salvación o no de cada persona. Porque muchas personas dicen, yo hice lo bueno. Pero ¿es por lo bueno que ellos hayan hecho? ¿O por la gracia y la misericordia de Cristo? Porque muchas personas han creído, no, yo hice lo bueno, por lo tanto me he ganado el cielo. Pero hay que arrepentirse. Juan el Bautista decía, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vino Jesucristo y nos mostró y murió en la cruz para que nosotros tuviéramos ese arrepentimiento y pudiéramos dejar de ser los malos y ser los bienaventurados. Porque ningún malo se levantará en la congregación o pecadores en la congregación de los justos. Ninguno que sea malo. Pero nosotros hemos sido redimidos y salvados por la sangre de Cristo. Por lo tanto, podemos y tenemos la seguridad de que podemos acceder a ese gran tesoro que Dios nos va a entregar. En otras palabras, aquellos que han acudido y hecho mal a lo largo de su vida no tendrán la oportunidad ni siquiera de defenderse, ni serán aceptados en el cielo. Es lo que está diciendo. Puedo sonar muy crudo, porque cuando alguien se muere, y estos días he visto morir un montón de personas. Hoy día escuchaba a los hermanos más ancianos y decían, pasamos a agosto. Pero yo escuché más de 5 personas que no pasaron a agosto. Y saben, una de las cosas que más me llamó la atención, que a los 5 que escuché que se murieron les daban, adivinen qué, el cielo. Y me daba tanta tristeza porque a uno lo conocía y era mi vecino y toda la vida pasó alcohólico. Espero. Y decía, ¿qué hice yo por ese vecino? Y muchas veces me sentía también culpable. Porque teniéndolo al frente y viéndolo siempre borracho, nunca me pasé y le hablé. Pero ¿saben? Una de las cosas que decía, su hijo iba a la iglesia. Y decía, ojalá su hijo en los últimos momentos le haya podido hablar. Y haya podido tener la oportunidad de poder arrepentirse. Como lo hizo el que estaba al lado de Jesús en la cruz. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy día estarás conmigo en el paraíso. Y podemos entender que cuando uno cree en el Señor Jesucristo y hay arrepentimiento en nuestra vida, vamos a poder disfrutar de esa salvación y tener la seguridad y la convicción de hacia dónde nosotros nos dirigimos y vamos. Pero realmente poder entender que ninguno que sea malo se levantará en el juicio. Muchos van a creer y se van a presentar y van a decir, no, es que yo todo lo que hice fue bueno.
quizás lo único que tenías que hacer era aceptar a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por pura gracia. Inmerecedores, pero podemos acceder a eso inmerecido, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos entender que la primera parte de este versículo se refiere a aquellos que viven en pecado y no han buscado la voluntad de Dios para sus vidas. Es decir, aquellos que desobedecen a Dios y han vivido toda una vida de maldad. La Biblia es clara en decir bueno y malo. Nosotros somos los que le ponemos términos medios a las cosas. No, si no es tan malo. Pero la Biblia habla y dice con certeza malo. Y aún el Señor Jesucristo les dice a estos fariseos que se sabían la Biblia, víboras. Wow. Nosotros no usamos ese vocabulario porque muchas veces sería ofensivo. Pero la Biblia destaca que Él quiere que nosotros en ese momento que estemos delante del juicio podamos haber tenido eso que se llama arrepentimiento para poder disfrutar de lo que el Señor tiene para nosotros. Pero yo creo que desde el momento que decidimos seguir a Cristo ya estamos disfrutando. Porque hemos pasado de muerte a vida. Y la vida, continúa así, no se termina. Para los que han creído en Cristo no se termina ahí en el juicio. Para otros sí. Y también dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Segunda parte del versículo habla sobre la congregación de los justos, es decir, aquellos que han seguido los preceptos de Dios y se esfuerzan por vivir una vida en santidad y en consagración. Esto no quiere decir que en algún momento no vayamos a fallar, sino que estamos todos los días trabajando para poder vivir esa vida en santidad y en consagración al Señor para que Él pueda trabajar en nuestra vida. Y ya, como decía el hermano Félix en delante, no vuelva a salir el viejo hombre, sino que salga ese nuevo hombre que es en Cristo. La maldad la quiere fuera. La maldad Dios no la quiere. Sí la va a condenar. Y 2 Corintios 7:1 nos ayuda a poder entender. Y dice, así que, amados, pues no tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los malos no se levantarán, ni los pecadores en la congregación de los justos. Pero podemos entender que los que son justos tienen también que estar trabajando en sus vidas para que el temor del Señor esté en nosotros. Que la santidad se perfeccione en nosotros. Porque Dios nos ha llamado a que vivamos una vida nueva en Cristo. Pero ¿qué es vivir una vida nueva en Cristo? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Primera de Pedro 1 nos ayuda a entender del versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia.
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada una, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¡Wow! Vuelve a decir, este Padre que juzga según las obras. ¿A qué nos está invitando? A que nosotros podamos ser santos, a que nosotros podamos invocarle y podemos cambiar nuestra manera de vivir de cual teníamos antes. ¿Saben? Muchas de las cosas que hemos leído, el Espíritu Santo a los hombres que les dio que escribir, no se las estaban escribiendo a no creyentes, se las estaban escribiendo a creyentes que estaban sentados igual que nosotros dentro de una congregación. Cuando vemos el libro de Efesios y vemos y les dice, saquen todas estas cosas, ni siquiera las mencionen. Y los invita a ser llenos del Espíritu Santo. Pero saben, aún en las relaciones de matrimonio, los invita a ser llenos del Espíritu Santo. Cuando yo estoy bien con mi esposa y no tengo conflicto y dejo que el amor de Cristo, yo poder amarla y ella poder respetarme o ella poder sujetarse, podemos perfeccionar así y ser llenos del Espíritu Santo. En nuestra manera de vivir, Dios quiere que en nuestra manera de vivir actuemos de una forma diferente. Sí, el carácter del chileno es agresivo, pero yo soy hijo de Dios antes de ser chileno. Y sigue diciendo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, amén, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso Dios quiere que nosotros seamos santos, para que toda nuestra manera de vivir sea diferente, para que todo nuestro entorno sea diferente. Por eso los malos no se pueden, o los pecadores no se pueden levantar en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque Dios quiere cambiar lo malo que había en nosotros y hacer lo bueno. Es importante destacar que el concepto de justo no se refiere en la palabra de Dios a personas, digámoslo así, perfectas, sino personas imperfectas que gracias a Cristo se vuelven perfectas. Y saben, aquí, como les decía, no hay lugar para otros pecadores, porque Dios no comparte su gloria con nada. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero más Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imperfectos, Cristo, perfección en la vida. Hombre imperfecto, hombre con Cristo haciendo el bien. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que cambiemos para que seamos mejores congregaciones. Porque ningún pecador se levantará en la congregación de los justos. Ningún malo se levantará ante el juicio de Dios. Porque
Porque Dios no comparte su gloria con nada y con nadie. Por eso, Él quiere que a través de Cristo nosotros mostremos su gloria. Y es tan importante que saquemos la maldad de nuestra vida, que desechemos la manera de vivir. En Tito, Pablo le está escribiendo a Tito y le dice de cómo eran los cretenses. ¡Wow! Si usted lee eso, se va a dar cuenta que realmente eran personas malas. Pero están dentro de una congregación. Y yo me examinaba y decía, Señor, ayúdame a poder sacar lo malo de mi vida. Sí, gracias a Dios nos podemos arrepentir. Pero Dios quiere que también actuemos de manera diferente. Que no abusemos del arrepentimiento, porque podemos estar todos los días, lo hago, pero me arrepiento. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que cambie mi forma de ser, mi manera de vivir. Y dice en Tito 1, del 15 y el 16, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Le está hablando a gente que está en la iglesia. ¿Cuántas personas hemos visto que dentro de la iglesia profesan una apariencia de piedad y cuando salen hacen lo malo? No quiero juzgar a nadie, pero muchas veces, para ser como ese cristiano, mejor no soy cristiano, dicen muchas personas. Y eso lo dicen aquí en Chile, en México, en Guatemala, en muchas partes. Porque hay muchos de nuestros hermanos que han desprestigiado el evangelio. Yo no puedo decir si no son salvos o no. Pero que nosotros podamos tener y destacar la importancia que tenemos, que Dios nos ha dado para poder ser una congregación y ser justos. La Biblia dice que justificados tenemos paz para con Dios. Somos justificados y la paz de Dios está con nosotros porque nos hemos arrepentido. Pero también seamos santos como la Biblia lo dice. Busquemos la santidad. Busquemos hablar lo bueno, pensar lo bueno. La Biblia nos enseña y nos dice, si depende de ustedes pensar en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre, en estas cosas piensen. Pero muchas veces andamos pensando que lo malo. Por eso les decía, es importante destacar que el concepto que se está hablando en la Biblia de justo se refiere a personas imperfectas que gracias a Jesucristo son justificadas. Y Tito 3 también dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y delitos diversos, viviendo en maldad y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el derramamiento en nosotros abundante, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Teníamos antes otra manera de vivir, ahora tenemos una manera diferente. Palabra fiel es esta, sigue diciendo, y estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Procuremos hacer lo bueno. Hacer lo bueno en nuestra manera de vivir. Eso quiere decir que cuando me levanto, empiezo como hijo de Dios aquí a hacer lo bueno. Para ser parte de esa congregación de los justos. Yo sé que vengo a congregarme aquí con una iglesia que ha sido justificada y lavada por la sangre de Cristo. Pero cada uno es responsable de levantarse cada mañana y poder decir, Señor, hoy día quiero caminar contigo. Aquí nos ayudamos mutuamente y nos estimulamos al amor unos a otros. Pero en nuestra intimidad también tenemos que cada día ponernos delante del Señor y someternos a su voluntad. Cuando venga la injusticia, Señor, ayúdame a poder ser justo. Cuando venga la ira, Señor, ayúdame a poder no pecar. Porque eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Que a pesar reconozcamos que necesitamos de Dios y su fuerza para vivir de acuerdo a las enseñanzas de su palabra. Porque saben, uno de los dichos que nosotros usamos muchas veces, que yo nací así y me voy a morir así. Pero Dios no te hizo así. Dios te hizo creación de Dios y te creó para buenas obras. Nos creó a cada uno de nosotros para hacer lo bueno. Entonces, la congregación de los justos se refiere a aquellos que han seguido los preceptos del Señor, se esfuerzan por vivir una vida en santidad. No se refiere a personas perfectas, como le decía, sino personas imperfectas que buscan la gracia en Cristo, sino a aquellos que han reconocido su necesidad también para esforzarse por una vida que agrade a Dios. Para mí este versículo es un recordatorio de lo importante de ser consciente de mis acciones y decisiones diarias. A veces podemos ser tentados y hacer cosas que sabemos que están mal, pero es nuestra responsabilidad elegir hacer lo bueno y lo correcto. También es un recordatorio de que en nuestra vida, de que en mi vida, tengo que tener el propósito de Dios claro. Y en mi rutina diaria poder agradar a este Dios que entregó a su Hijo. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude. Porque nadie que sea malo va a poder ni siquiera levantar la mirada delante de Dios para justificarse. El único justificativo que cada persona va a tener es Jesucristo. Entonces ese justificativo creo que todos los que estamos aquí tengámoslo en nuestra vida. Si no lo tienes, busca al Señor Jesucristo. Busca decir, necesito de Él. Necesito reconocerle en mi vida. Necesito reconocerle en todo lo que pueda hacer. Para que cambie nuestra manera de vivir,
para que seamos diferentes. Agradecemos al Señor por su palabra. Sé que está frío y sentimos el frío, pero Dios es más que el frío. Entonces hay personas que están sentadas frente a una estufa viendo la televisión y nosotros estamos aquí escuchando la palabra de Dios, lo que nos va a hacer a nuestra vida y a nuestros corazones. Entonces, seamos agradecidos, pongámonos de pie y digámosle al Señor, ayúdanos, Señor, en nuestra vida diaria. Soy justificado gracias a ti. El arrepentimiento puedo usarlo, pero Señor, ayúdanos a vivir vida en santidad. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, que pudo estar aquí. Gracias, Señor, porque queremos ser personas bienaventuradas. Queremos ser esos árboles que dan buen fruto, Señor. Ayúdanos, Señor, a que aún nuestros pensamientos, a que aún nuestra manera de vivir sea diferente. Involúcrate, Señor, en cada área de nuestra vida, Señor. Gracias porque podemos, Señor, pensar, Señor, y saber lo que tú tienes para nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos que se hizo presente, Señor, en este domingo, Señor, que hemos decidido estar en este lugar, Señor, para poder alabar, para poder ayudar a que más personas, Señor, no perfectas, puedan llegar a Jesucristo para así poder caminar hacia la perfección. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que está aquí. Bendícelos, Señor, guárdalos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.